¿Qué tal? Bueno, debemos decir que el reclamo salarial de la policía bonaerense era razonable. El retraso de los sueldos viene de la época de Macri, que en la época de Macri perdieron un 30%, pero aún así se remontan incluso más lejos en el tiempo, Scioli y más atrás. La modalidad de la fuerza, de la medida de fuerza, fue ilícita por donde se la mire, y la justicia debe castigar a quienes participaron, sobre todo a los que estuvieron en Olivos. Hay una falta atribuible, en especial al ministro Berni, en donde de este canal hemos dicho que hace tiempo debieron pedirle la renuncia, y no entendemos los motivos profundos que tienen Cristina Kicillof y Alberto para sostenerla. Pero creemos que lo del presidente fue positivo en el sentido que intentó descomprimir por dos medios. Primero, desalentando una movilización para apoyarlo. Hubiera sido contraproducente tanto por la pandemia, sino también y sobre todo por la policía ahí presente. Y segundo, una oratoria disuasiva, sin hablar ni castigos de los delitos, dejando este punto a la justicia. Ya sabemos, marche preso, no pasó nada, me parece. En definitiva, me parece que persistirán los rencores que existen dentro de la fuerza policial, sobre todo con el ministro Berni, y se abre un nuevo frente de conflicto, que es el trío de la pandemia. Creemos que está absolutamente roto por estos momentos. Abrazos, nos vemos. Es una gran productora que tenemos, que elabora mucho en la confección de audios, y ayer hicimos un trabajo muy largo, y me da la impresión de que como viene el programa no sé si va a entrar, con lo cual es un laburo que a veces pasa en nuestro trabajo, eso no va a salir al aire, así que primero pedirle disculpas a ellos y después a mis compañeros, porque dado el programa que tenemos planificado, la síntesis de noticias va a ser muy rápida, lo más didáctica posible, pero rápida para que la gente tenga noción de qué es lo que está pasando en nuestra voz, y después seguir con el programa y que todo entre. A ver, primero, voy a repetir algunas cosas que dije hoy en la mañana. Todo lo que yo voy a contar ahora está con un trasfondo que no deja de estar presente, y está presente de manera muy contundente, que es el trasfondo de la pelea contra el coronavirus, que ayer tuvo otra vez números récords. Entonces yo voy a contar el día de ayer, pero es muy difícil de tener una noción cabal de qué pasó ayer si no se tiene en cuenta que hay una cortina de fondo, un trasfondo muy triste, muy delicado y muy angustioso, que es ayer 250 muertos, los últimos 5 días hábiles 250 o más muertos por día, son cifras que no habíamos alcanzado hasta ahora, casos todo el tiempo tocando el techo de 12.000, 12.500 casos que se van acumulando. O sea, todo esto es el trasfondo de lo que voy a contar en los próximos minutos. Ayer, cuando nosotros estábamos trabajando a la mañana, estamos en contexto de un conflicto policial que venía escalando de manera muy fuerte y que generó una discusión, sobre todo no de opinión política, pero sino de dónde se ponía el enfoque de la cobertura con Reinaldo. Donde yo decía, me tiene muy conmovido los reclamos de los policías, me parece que hay un problema ahí que no fue atendido y que hubo mala gestión, y Reinaldo decía, básicamente arrancó diciendo, esto es inadmisible, no puede haber policías protestando como están protestando. Y en esa discusión, que era una discusión de enfoque periodístico, porque yo el respecto de la actitud policial a mí tampoco me gustaba, no hubiera utilizado los adjetivos de Reinaldo, pero no me gustaba, pero mi foco era más en la crónica, en entender qué pasaba y por qué pasaba lo que pasaba. Después yo me quedé pensando a la tarde en esto, y me parece que no eran enfoques contradictorios para nada, aunque en el debate fue bastante picante y entonces parecían contradictorios. Con el correr de la tarde, las posiciones entre Reinaldo y yo se acercaron, porque la realidad me fue corriendo a mí. Porque cuando se produjo lo que se produjo en Olivos, mi sensación era como la de Reinaldo, esto es inadmisible, esto no puede pasar.
a mí me cambia la posición lo que pasa en Olivos, y en Olivos empieza a hacer, y se va recorriendo un día muy tenso que tiene imágenes que, bueno, todos seguramente recuerdan, como la del policía que amenaza con suicidarse desde una torre de alta tensión, como lo de los policías rodeando con sirenas y ruidos la Quinta de Olivos, como el presidente, funcionarios de primer nivel del presidente saliendo a invitar a los policías a entrar a negociar y los policías negándose, diciendo que la negociación era en otro lado, y así sucesivamente, cantidad de imágenes que vos decías, che, ¿qué está pasando? Con el correr de la tarde se va produciendo una reacción general respecto a lo que está pasando en Olivos, es decir, lo que me corre a mí va corriendo a mucha gente a decir, para, esto no puede pasar. Y en ese contexto, en esa dinámica, empieza a haber comunicados de distintos personalidades, digamos, importantes, referentes de la oposición, algunos de una oposición bastante dura del gobierno, muy dura, digamos, intransigente, que empiezan a plantear, macho, ¿qué onda? No pueden estar ahí rodeando la Quinta de Olivos. Por ejemplo, Fernando Iglesias fue de los primeros que sacó un tuit diciendo banco las reivindicaciones o los reclamos policiales, no así lo que está pasando en Olivos. Eduardo Feynman sacó un tuit. Estoy diciendo algunos ejemplos para que se den cuenta hasta dónde el arco político, periodístico, público empezaba a respaldar la democracia en ese contexto. En ese punto, Alberto Fernández hace saber, la Presidencia de la Nación, de que Alberto Fernández va a dar una conferencia, va a dar un discurso, e invita para ese discurso a un sector variado del arco político. De hecho, los intendentes de la oposición que tienen intendencia de conurbano estuvieron ahí. Estuvo ahí Jorge Macri, no solamente un intendente importante, sino dueño de un apellido muy simbólico. Estuvo ahí Gustavo Pose de San Isidro, estuvo ahí Diego Valenzuela de 3 de febrero, estuvo ahí también Néstor Grindetti de Lanús. O sea, la oposición estaba ahí. Cuando habla Alberto Fernández dice dos cosas. Es un discurso bastante partido al medio. Por un lado, dice, bueno, que plantea su visión de conflicto policial, muy cálidamente dice que no le gusta, que él es un hombre de diálogo, que considera que la política es eso, es dialogar hasta ponerse de acuerdo, que no es necio, que entiende la necesidad de las policías, pero que no entiende la forma de protesta, y que cuando los ve protestar está pensando en toda la gente que queda desprotegida porque los policías no están, y esos patrulleros no están cumpliendo con su trabajo. Y entonces los invita a deponer la actitud en un tono muy de diálogo y muy de calidez, lo que da la sensación de que va hacia una solución a ese conflicto. Y el segundo elemento, el segundo momento, es un momento que genera otro debate, que es que anuncia que la ciudad de Buenos Aires, como lo venía diciendo tanto Cristina el día siguiente de la Asunción como él varias veces en las últimas semanas, es una ciudad privilegiada, con lo cual le va a recortar un punto de la coparticipación que recibe la ciudad, que en realidad recibe 3 puntos, es un tercio de lo que la nación le gira a la ciudad todos los meses, le va a recortar a la ciudad de Buenos Aires. Esta última medida es una medida que es respaldada por Alberto Fernández con una serie de cuadros que muestra el privilegio que tienen los ciudadanos de Buenos Aires en relación al resto del país, particularmente la provincia de Buenos Aires, en la cantidad de presupuesto per cápita, es decir, lo que gasta el Estado porteño en relación a la cantidad de habitantes, y eso es objetivamente así, es mucho más de lo que tienen para gastar los estados provinciales, incluso ni que hablar los municipios del conurbano. Y entonces en este argumento es como él fundamenta que deriva la plata que recibía la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Este anuncio, que es un anuncio, que esto es lo que pasó objetivamente. Ahora voy a contarles algunas cosas que tienen que ver como cosas que se disparan de esto. Esto dispara 3 o 4 debates. Primero, si la medida es legal. Es un tema muy sutil, pero lo voy a explicar de la siguiente manera. La ciudad de Buenos Aires fue siempre un territorio hasta que en el 94 se le dio autonomía, con la Constitución de la Nación, con la Constitución del 94. Y ese territorio, mientras era así, el gobierno nacional podía hacer lo que quiera en términos de presupuesto, le podía dar más presupuesto, menos presupuesto. De hecho, el intendente era designado por el presidente de la Nación, y entonces estaba sometido a este tipo de situaciones donde el presidente le quitaba o le daba cuando quería. Como no hubo ley de coparticipación, el gobierno asume que el decreto que acaba de publicar es legal porque sigue esa situación. O sea, puede tratarlo como antes de que la ciudad tuviera autonomía. La ciudad de Buenos Aires dice que no es legal esto porque hay un convenio firmado que se firmó entre Rodríguez Larreta y Macri cuando la ciudad
incorporó a sectores muy importantes de la federal para constituir la policía de la ciudad, y que en ese traspaso se firmó un convenio por el cual la ciudad, la nación financiaba ese traspaso a la policía de la ciudad con el 2% de la coparticipación. Y que la Corte Suprema de Justicia ya varias veces dijo que esos convenios tienen jerarquía constitucional y que no se pueden romper unilateralmente, con lo cual va a haber una discusión legal. Lo vas a escuchar en un rato a las 4 de la tarde a Rodríguez Larreta planteando que hay una discusión legal ahí, y en todo caso se verá si va a la Corte o si se utiliza eso para empezar una negociación. La segunda discusión que hay es si esto es justo. El gobierno nacional dice, fíjense, la provincia de Buenos Aires está discriminada respecto a la ciudad, estamos reparando una injusticia. La ciudad que dice, eso no es cierto. Nosotros estamos aportando al presupuesto nacional el 22% de la coparticipación, los fondos de coparticipación, el 22% de la recaudación, y nosotros recibimos de coparticipación el 3%, o sea, aportamos 7 veces más de lo que recibimos, porque acá hay una cantidad de actividad económica que no hay en el resto del país. En todo caso hay que preguntarse por qué en el resto del país no hay actividad económica, y entra la discusión sobre el huevo y la gallina. Pero el tercer tema, que es el tercer tema para mí de debate más fuerte de esto, es el proceder, el modo. Vieron que cuando hablamos de la policía se discutía el modo. Bueno, ayer pasó algo muy raro, porque Alberto Fernández cita a la oposición para respaldar un acto en defensa de la institucionalidad, y sin avisarles con las personas de la oposición ahí, ellos se enteran al aire de que el acto termina recortándole recursos al líder de la oposición en el principal distrito y el tipo mejor posicionado para competir con Alberto Fernández. Entonces, lo que Alberto Fernández anuncia como un hecho de justicia, desde la oposición se ve como un castigo, como una represalia, como una reprimenda y como un hecho de traición, porque me llamaste para una cosa y anunciaste otra. Y empieza la discusión sobre la personalidad de Alberto Fernández, porque la verdad que yo pensaba, Cristina era frontal, se peleaba y peleaba y peleaba, y vos sabías a lo que iba. Macri no te citaba, era más zorro, tenía modales menos estruendosos, pero al mismo tiempo sabía cómo era la relación con cada uno. En este caso hay un liderazgo distinto, donde mi amigo Horacio Rodríguez Larreta es mi amigo Horacio, y el día que te recorta una cantidad de guita gigantesca que es muy significativa para la ciudad, no te llama por teléfono para avisarte, y te enterás por Guado de Pedro. Entonces hay un tema ahí de ruptura de relaciones o de debilitamiento muy fuerte. Imagínense el lugar que deja Horacio Rodríguez Larreta, que venía debatiendo internamente Juntos por el Cambio, que Alberto Fernández no era lo mismo que el kirchnerismo que yo, ahora dice, ¿viste, boludo, que es lo mismo? Y entonces esto va a tener algún efecto, vamos a ver, pero me imagino que va a tener un efecto en la radicalización de las opiniones políticas. Por supuesto que el cuarto debate quizás sea todavía más importante que todas estas cosas que venimos diciendo, tiene que ver con si esto convalida un método de protesta, porque hubo un hecho que realmente es muy preocupante, la policía rebelada rodeando la Quinta de Olivos, y la respuesta fue una concesión, fue un bruto aumento de salarios. Entonces, vos lo escuchabas recién como policía que hablábamos, se hizo una movida al límite de lo que es la institucionalidad en la Argentina, y la respuesta fue un triunfo porque se ganó ese conflicto. Y entonces, ¿qué efecto va a tener esto con otros gobernadores, con otras policías, con otros sectores gremiales como docentes, médicos, etcétera, en la provincia y en todo el resto del país, con salarios estatales que están muy rezagados respecto a la inflación durante estos años? Entonces, ese es el paquete que tiene que ver con toda la crisis policial. Si querés, Gus, en 1 o 2 minutos, decime qué ves vos. No, yo lo que veo más allá de todo el resumen que vos hiciste son dos cosas. Primero, a mí me parece que queda muy desdibujada la figura del gobernador bonaerense. A mí me llama mucho la atención que un anuncio que se hace para la provincia de Buenos Aires no tenga la presencia del gobernador bonaerense, y que el gobernador bonaerense no haya aparecido en todo lo que tenía que ver con esta rebelión policial. Y es más, me parece que en la
puesta en escena, que ayer estaba clara porque mostraban todo el tiempo la tele a los intendentes de Juntos por el Cambio, en esa puesta en escena que no está el gobernador, a mí me parece un golpe de autoridad de los intendentes del Gran Buenos Aires y del propio Alberto Fernández en una especie de puja que yo no sé si es real o ficticia, pero que muchos te dicen que existe entre cierto sector del poder y quien gobierna hoy la provincia de Buenos Aires. Sobre el tema específico de la coparticipación, es cierto que desde enero se venía hablando, y es más, había habido reuniones por ese famoso punto de la coparticipación. Después la pandemia me parece que se llevó las negociaciones a otro punto, pero que estaba previsto en algún momento que Nación le sacara ese punto a Ciudad, porque si vos te fijás más o menos en los presupuesto que presenta Ciudad, es cierto que el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad no insume los 35.000 millones de pesos que tiene la ciudad. Y después está lo otro, que es la cantidad de plata que se le pasa a la provincia, son 35.000. Yo hice la cuenta, si a mí lo que me informaban ayer anoche del aumento de sueldo promedio es lo que me dijeron, lo que anunciaría hoy la provincia, estamos hablando del orden de los 7.000 millones de pesos anuales. Es decir, que te va a quedar plata para dar aumento a lo que se viene, que van a ser seguramente todos los otros agentes estatales que también están con sueldos paupérrimos, como lo está la policía. Veremos, me parece que hay un trasfondo político interesante por fuera de la pelea oposición-oficialismo dentro del propio oficialismo. Jairo. Sí, no, en línea con lo que plantea Gustavo, hay que decir que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, cuando vos lo mirás desde el resto del país, han sido en línea con lo que aportan, pero largamente las más beneficiadas en el reparto de coparticipación de los últimos 4 años, no solo porque a la ciudad se le subió la alícuota de 1,40, primero a 3,75% del total de lo recaudado a nivel nacional, aunque después se bajó a 3,50, sino también porque la provincia, además de que recibió mejoras, también recibió la recuperación, ¿te acordás del fondo del conurbano? Por eso es muy clara la diferente trayectoria que hace cuando vos ves el gráfico de los últimos 5 años de los ingresos en favor de la zona metropolitana de la provincia y la capital respecto del resto de las provincias, y yo no lo dejaría eso de lado porque la provincia de Santa Fe ofreció aumento también ante protestas, Córdoba ofreció un bono también ante pedidos de aumentos, hay tensión en Chubut, hay tensión también en Tucumán, en Río Negro, o sea, al despertar del reclamo policial rápidamente hubo un efecto dominó que tiene un reclamo por más caja, y esa caja siempre termina en las arcas de la nación. Y el tema del debate de la coparticipación, que suena a chino básico, a lejano, a una cuestión de rosca de gobernadores, todos los gobiernos lo plantean en la escena de que tiene que reformarse la ley de coparticipación, pero siempre necesita consenso, necesita un montón de apoyo que siempre queda supeditado a la rosca política del momento. A ver, 2 o 3 temas que son que quiero terminar la síntesis y darle pie a Jairo para que haga la síntesis económica. El coronavirus, los datos no son buenos. Ayer hubo otra vez 12.500 casos, un poquito más que el récord. Ayer hubo 250 fallecidos, que es un poquito menos que el récord, pero si uno mira los últimos 5 días hábiles y siempre estás arriba de 250, eso es nuevo y eso es muy alto. Uno ve estabilidad con números muy altos y sin bajar en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, que tiene como un costado positivo, que es que la provincia y la ciudad están conteniendo con su aparato sanitario, sistema sanitario, a todo aquel que quiera atenderse en mejores o peores condiciones, pero lo está conteniendo y no crece, con lo cual ahí tenés un punto que está funcionando, pero en el interior es tremendo. Ayer por primera vez Santa Fe se puso casi al límite de la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en cantidad de casos, y vos viste que el interior tuvo 5.000 casos prácticamente el día de ayer, es decir, una enormidad que crece y no para de crecer. O sea, y la Argentina está en el contexto mundial, como lo venimos diciendo, en el último mes, como uno de los 5 países que más sufre cantidad de fallecidos en relación a la cantidad de población que tiene, con lo cual lo que estamos viviendo es increíble. Haber estado contando todo lo otro
cuando pasa esto que estoy diciendo, es como que cayera un avión por día respecto al coronavirus. Imagínense lo que significaría. Bueno, eso es lo que está pasando, con lo cual uno no puede dejar de darle la dimensión que tiene en medio de todo esto. Bueno, ahí está los dos temas centrales del día de hoy, y cerremos, Jairo, con temas reservas, los temas económicos que estén dando vueltas. Déjame hacer una aclaración, Ernesto. Decime. Porque ahí me estaba hablando un amigo diciendo, ¿por qué decir lo de Kicillof? Lo que yo digo es que Kicillof debería haber hablado. Esto es lo que estoy diciendo. No digo, es cierto que Kicillof estuvo con el presidente al lado. Lo que digo es que debería haber hablado. No es solamente debería haber hablado. Debería haber hablado. No, te digo por si se entendió mal la idea. Por un amigo me dice. No, está bien, pero en condiciones normales. Tendría que haber hablado. En condiciones normales el presidente es el que no debería haber hablado. Es decir, el gobierno normal tiene su problema en la provincia, lo encara el gobernador, negocia y cierra. Es así, bueno, si el presidente ayuda. Exactamente esa es la idea que yo quería expresar. Digo, por si se entendió mal. Es muy anómalo lo que pasó y muy anómalo, muy atípico, no sé si anómalo, que es la normalidad que yo, pero es atípico. Y lo otro que es atípico es la desaparición completa de Sergio Berni, un tipo que aparece en todo el tiempo, no lo ves todo el tiempo y de repente desapareció, no está negociando, no está anunciando, no está nada, no está. O sea, me parece que, no sé, puede seguir ahí o no tengo idea si va a seguir. Es muy raro el rol de Berni antes, durante y después del conflicto. Bueno, ahora sí, nuestros amigos de Garantizar auspician los números de Jairo. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. 60 millones de dólares se fueron ayer del Banco Central en otro día de pérdida de reservas, pero con una novedad. Ayer el dólar oficial cruzó la barrera de los 79 pesos, se sigue deslizando despacito la cotización del dólar de referencia, que con el 30% del impuesto país ya se acerca a los 103 mangos, y sigue el debate sobre cómo aguantar los trapos en este contexto de salida de dólares de la mano de los ahorristas. A propósito, hoy en el mercado financiero va a haber una novedad, posiblemente el riesgo país, cuando terminen de acomodarse los bonos del nuevo canje que ya terminó de acordarse y están empezando a cotizar, baje más de 1.100 puntos a 1.000 puntos básicos. Vos decís, ¿y esto con qué se come? Bueno, esto significa que eventualmente, si algún momento la nación, las provincias, hablando de plata de las provincias, o las empresas salen a pedir guita, les puede salir más barato de lo que les salía hasta hace una semana, pero todavía hasta 5 veces más caro de lo que les sale endeudarse a los países de la región. Dame otra. 12 y 18 cuotas en la nueva edición del relanzamiento del plan, que se relanza todo el tiempo, ahora 12 y ahora 18, pero con un dato relevante, además de que se suman nuevos rubros, como por ejemplo, por si Tamara quiere, hay cursos de idiomas para financiar en 12 y 18 cuotas que se van a poder pagar. La novedad es que hay 3 meses de gracia, es decir, que la primera cuota de los planes que te ofrezcan para pagar con este programa se va a pagar a partir de enero, Balma. Una pelea que se viene entre el mundo de las inmobiliarias, que representa el Colegio Único de Inmobiliarias, y un gigante internacional que se llama Remax, que vos conocerás de los avisos de inmuebles. Ayer finalmente la Inspección General de Justicia le dio la razón a un pedido del Colegio Único de Inmobiliarios de Cusicba, que pedía objetar la actividad de esta gran franquicia, que lo que hace es ir sumando profesionales independientes y franquiciarlos, y dicen los dueños de inmobiliarias que está violando la legislación vigente. Remax dice que va a ir a la justicia para oponerse a lo que indicaron como la disolución de la firma, que tiene más de 130 oficinas en el país. Así como lo escuchás, la pelea que se viene. Y dame uno más. Ayer el presidente estuvo en otra fábrica, viene haciendo una recorrida por el Gran Buenos Aires, estuvo en Cervecería Quilmes del gigante AB InBev. Ahí, además de que se anunció una inversión de 5.000 millones de pesos de la firma que va a empezar a producir la cerveza Corona en el país, que tuvo una caída en sus ventas porque al principio de la pandemia la asociaban con el coronavirus en México y en Estados Unidos. Además dijo, no puedo creer que todas estas marcas hace la Cervecería Quilmes, y sin darse cuenta se refirió a un pedido que hay en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de cervecerías chicas contra el gigante, que tiene cerca del 80% del mercado. Adelante, Tenenbaum. Muy bien, 9 de la mañana en punto. Vamos a postergar un poquitito el recreo con